Damos gracias al Señor que podemos seguir meditando en esta carta de Santiago, en la epístola universal de Santiago, en esta serie de El Evangelio en Acción. ¿Cuáles son las implicaciones de la fe cristiana? ¿Cuáles son las implicaciones de poner nuestra fe en Cristo? ¿Qué significa? No solamente que decimos que Cristo Jesús nos ha salvado, que Cristo Jesús nos ha perdonado los pecados, sino qué significa para nuestra vida diaria, es decir, qué beneficios trae la fe cristiana a nuestra vida diaria y qué beneficios deberían traer nuestras vidas a los que nos rodean. Eso es algo importante, es algo que tenemos que pensar. ¿Qué beneficios tendría que traer mi vida a la vida de los que me rodean? Empezando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus papás, por la gente con la que trabajas, por la gente con la que estudias. Entonces, más bien Santiago está hablando de la fe en acción. Así es que vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. El Evangelio en acción. Santiago 5, del 7 al 12. Y dice esta palabra del Señor: Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia, y pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Esta es la palabra del Señor. Vivimos en una época en la que todo tiene que ser rápido, ¿están de acuerdo? Vivimos en una época en la que la tecnología tiene que ser rápida. ¿Se acuerdan antes de que hubiera internet de alta velocidad, esperar a que se cargara el sistema en las computadoras, ¿no? Si ahora nuestro teléfono se tarda, no sé, 3 segundos y está medio lento, ya algunos ya quieren azotarlo en el suelo. Estamos desesperados porque las cosas no son rápidas. La comida tiene que ser rápida, nos la tienen que servir rápida, tiene que ser de buena calidad y tiene que satisfacernos rápidamente. Tenemos que encontrar trabajos que nos satisfagan, que nos hagan sentir bien rápidamente. Ya no hay tiempo para construir una carrera profesional con el tiempo. No, ahora hay que ser famosos rápidamente en TikTok, hay que hacer un video viral para que entonces tengas muchos seguidores y la gente te siga y te empiece a pagar YouTube y te empiece a pagar Instagram y empiezas a recibir mucho dinero. Y todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser express. Uber Eats, alitas congeladas del Costco, comprar boletos por internet para no hacer filas, todo. ¿Cómo podemos ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo? Todo rápido. Pero ¿se acuerdan cuando se hacían salsas en molcajete? Sí, ¿alguno de ustedes todavía tiene una de esas cosas anacrónicas, retrógradas, viejas, como un molcajete? Sí. Qué rico sabía la salsa del molcajete, ¿no? ¿Se acuerdan cuando escribían cartas de amor? ¿No? ¿Alguno de ustedes todavía tiene esas cartas de amor? Espero que sí las tengan. Así había que escribir cartas, había que esperar hasta llegar a la casa para levantar el teléfono y hacer esa llamada que urgía o algo, ¿no? Ahora si alguien te hace enojar, inmediatamente te detienes donde estés y le dices unas frescas y rápidamente... no, perdón, no, somos cristianos, no hacemos eso, no podemos hacer eso. Podemos desahogarnos rápidamente, podemos desquitarnos rápidamente, podemos contestar rápidamente. No tenemos que esperar, no tenemos que disciplinarnos, no tenemos que esperar a llegar a la casa para hacer esa llamada, no tenemos que escribir una carta, no tenemos que esperar a que llegue en 2 o 3 semanas. Todo es rápido, todo es rápido. Prime, rápido. Tráeme
rápido las cosas, las quiero hoy, extra rápido, pago el triple, pero que llegue hoy en la noche. Y las quiero encontrar en mi casa, no quiero abrir la puerta, quiero que ya esté adentro de mi casa. Cuando yo llegue a la casa, no sé cómo entren, pero entren a la casa y déjenmelo en mi casa. No estamos preparados como estaba antes, la gente de antes estaba preparada, estaba educada para esperar, para ser pacientes. El doctor de Brandt, que es un psicólogo un poco famoso en algunos medios, dice, la gente de nuestro tiempo vive con mucho más comodidad que nunca en la historia de la humanidad, pero no puede soportar las dificultades. Los estudiantes en las grandes universidades solicitan más tratamientos para la ansiedad, la depresión y el enojo que nunca antes. Es decir, hay departamentos en las universidades que tienen que tratar con la depresión, con la ansiedad, con los problemas psicológicos de sus estudiantes. Es un departamento que ha ido creciendo conforme pasa el tiempo. No han ido disminuyendo las personas con problemas psicológicos, sino va aumentando las personas que tienen problemas psicológicos y emocionales. ¿Qué nos dice esto? La gente ve la frustración, va de la frustración a la ansiedad, de la ansiedad a la depresión, de la depresión a la crisis. Cada frustración es una crisis. Entonces, antes la gente, igual que nosotros, experimentaba frustración. En el siglo I, por eso está diciendo Santiago, ¿no? Santiago está viviendo en el siglo I y ve que hay un problema dentro de la iglesia cristiana. Es decir, hay personas que quisieran que ya viniera el Señor. Y por eso dice esto, ¿no? Dice, hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Tengan paciencia. Tengan paciencia. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes leen los versículos anteriores, si ustedes leen el capítulo 4 y los versículos anteriores, van a ver que Santiago está exhortando a los hermanos a que se arrepientan, a que sean perseverantes, a que dejen el orgullo, a que renuncien a sus deseos egoístas, a que abracen la fe en Cristo. Y entonces les dice, hermanos, no se desesperen, esto es un proceso muy largo. Esto es un proceso, a veces queremos una salvación también expresa, ¿están de acuerdo? Queremos que venir a Cristo arregle los problemas en mi matrimonio, los problemas con mis hijos, mis problemas económicos, que arregle mis problemas de salud, que arregle mis problemas con mis papás, con mis hermanos, que nos arreglemos para ver quién se va a quedar con la herencia, los terrenos de mi abuelita, todas las cosas que son naturales en una familia. Y queremos que el evangelio, la fe en Cristo, nos resuelva estos problemas. Queremos que el gobierno nos resuelva los problemas rápidamente, ¿están de acuerdo? ¿Por qué la gente se decepciona con cada gobierno que se elige en los países? ¿Por qué la gente se decepciona tanto rápidamente de los políticos? No solamente es porque no pueden cumplir sus promesas, porque son mentiras de cualquier partido que sea. Los políticos tienen que mentir. Espero que tú como cristiano no pienses que los políticos van a decirte algo verdadero. Espero que sigas pensando que siempre van a mentir, porque esa es la verdad. Pero la gente se decepciona rápidamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ven? Que no se pueden arreglar todas las cosas rápidamente, como te lo habían prometido. Me acuerdo cuando dijo el presidente Fox, el problema de Chiapas lo arreglo en ¿cuántos minutos? ¿Se acuerdan? Exactamente, hasta dijo el número exacto de minutos. Rápidamente, queremos que todas las cosas pasen rápidamente. Entonces, antes la gente igual en el primer siglo, a las personas a las que les está hablando Santiago, experimentaban frustración, experimentaban crisis. Recuerden que en la época del primer siglo, la gente llegaba a morirse de hambre. Había hambrunas en el mundo todavía. ¿Se dan cuenta de la falta de seguridad, de certidumbre que la gente tenía en aquella época? Porque podía de pronto echarse a perder la cosecha de este verano y ya no había comida. La gente vivía con una gran incertidumbre y tenía capacidad para soportar, para esperar. A eso se llamaba no rendirse, se llamaba luchar, se llamaba soportar, se llamaba disciplina. Eso era a lo que se refería Santiago con la palabra paciencia. Esta palabra, fíjense, es la palabra en griego macrotumeo, que significa, fíjense, macrotumeo, la palabra paciencia significa soportar el sufrimiento. Soportar el sufrimiento. Los papás, por ejemplo, ya no quieren sufrir con un bebé que llora todo el tiempo. ¿Cuándo ha sido fácil criar a un bebé que está llorando toda la noche? ¿Cuándo ha sido fácil cargar a un bebé a las 3, 4 de la mañana?
¿Alguna vez ha sido fácil? ¿A alguien se le hizo fácil? ¿No? ¿No? Cuando una bebé tiene fiebre en la noche, ¿y qué haces? Estás tratando de entretenerlo, de bajarle la fiebre, de pronto dan 3:30 de la mañana, tengo que despertarme a las 4. Así nos pasaba de pronto. Tere ya plancha la ropa de una vez porque tengo que salir a las 4:30 de aquí. Y ya estábamos ahí en una canastita donde poníamos a Fernanda y la andábamos entreteniendo toda la noche en su carrito porque tenía fiebre. Y de pronto ya eran las 5 de la mañana, tienes que estar a las 7 de la mañana dando clases o haciendo algo, y luego tenías que llegar al mediodía y atender las cosas de la familia, y en la tarde la iglesia. Y ¿cuántos hemos pasado esas épocas en las que no había tiempo de nada? Y no pensabas, ¿cuándo se va a terminar esto? Simplemente lo hacíamos, estábamos tal vez más preparados para esto. Tengo una amiga que me dice, Víctor, ¿cuándo pasamos de ser esos hijos a los que los papás nos llevaban a donde ellos querían llevarnos? No nos preguntaban qué queríamos comer, si estábamos aburridos, no les importábamos, éramos ¿cómo qué? No sé. Algo que los acompañaba, pero al que no les importaba cómo estábamos realmente, no les importaba si estábamos contentos o no, aburridos o no, no nos preguntaban qué queríamos ponernos, qué queríamos que nos compraran, no nos preguntaban nada. Simplemente íbamos con ellos y los papás hacían con nosotros lo que ellos necesitaban hacer y no les cuestionábamos nada. Y mi amiga dice, ¿y cuándo pasamos en una generación a que nuestras vidas giran alrededor de estos pequeños tiranos que son los bebés? Y toda la vida gira alrededor de estos bebitos, ¿no? Y ahora hay libros que te enseñan, no, cada 3 horas tienes que hacer esto y tienes que disciplinar a tu hijo para que sea una persona feliz. Y entonces si tú le cuidas y si tú lo duermes a la misma hora y le das los mismos hábitos, y entonces va a ser un ciudadano feliz, un cristiano feliz, va a seguir a Jesús toda su vida. Si tú das los pasos correctos, entonces vas a tener hijos e hijas felices, plenos, que van a seguir a Cristo, que te van a obedecer, que nunca se van a rebelar y que nunca van a pecar. Hay personas que están ansiosas por ese libro de los 3 pasos para criar bebés felices. Adolescentes que nunca se rebelen, adolescentes que nunca pequen, adolescentes que siempre nos obedezcan, que lean su Biblia a diario, que evangelicen a sus compañeritos de la secundaria y de la prepa. A veces hay estas expectativas irreales, absurdas, tontas en la fe cristiana. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que eso es posible. Si quieres construir un matrimonio bueno, necesitas mucha paciencia. Necesitas soportar el sufrimiento en el matrimonio. Pero si te comportas como una niña berrinchuda, como un niño berrinchudo, vas a destruir tu matrimonio. No vas a poder construir un matrimonio rápidamente, un matrimonio firme rápidamente. No hay eso. Y lo mismo con la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros amigos. Necesitamos, si quieres tú tener amigos, necesitas dedicarles tiempo, hablarles por teléfono, animarlos, ver qué necesitan, invitarlos a comer a tu casa. Si no quieres ser una persona que estés aislada, necesitas también perdonarlos cuando hacen cosas que no te caen bien. Necesitas ser paciente también con las personas. Santiago está diciendo, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño. No había sistemas de riego todavía en aquella época. Tenías que esperar hasta que llegaran esas lluvias en el otoño y en la primavera. Y dice, y esas personas con ansia esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ser cristiano es ser una persona experto en esperar. Ser cristiano es ser un experto en esperar. Porque el Señor nos hace esperar, ¿estás de acuerdo? Por eso las iglesias donde se anuncia que viene el profeta y que te va a adivinar rápidamente con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, cuándo vas a tener los hijos, cómo te va a ir en el trabajo, están llenas de gente. Hay miles de personas que quieren escuchar eso porque no quieren esperar. Pero el Señor te hace esperar, ¿sí o no? ¿No te está haciendo esperar el Señor en algo a ti? Te está haciendo esperar. No tienes todo resuelto. Puede ser la salud de un hijo, de una hija, puede ser un problema familiar, puede ser una cuestión económica, puede ser algo profesional que estás esperando y que no está llegando, un trabajo. ¿En qué te está haciendo esperar Dios hoy? ¿Estás consciente de que está tratando contigo?
¿Estás consciente de que es parte de tu relación con Dios el hecho de que Dios te haga esperar y que te deje en la incertidumbre y que no tengas la seguridad de muchas cosas? ¿Por qué? Porque te ama, porque te quiere. Eso es algo muy importante, eso es algo que vamos a ver más adelante, pero el Señor nos ama, nos quiere, nos ama tanto que nos ha dado un Salvador que es Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, que vivió la vida que no podemos vivir nosotros, que fue a la cruz en nuestro lugar, que resucitó, que está a la diestra del Padre gobernando sobre todas las circunstancias, intercede por nosotros, pero no nos dice cuánto tiempo tenemos que esperar para que algo se resuelva. No nos lo dice. ¿Por qué? Porque quiere que lo conozcamos a Él. Dos personas pueden sufrir la misma circunstancia. Una mamá cristiana, una mamá no cristiana pueden sufrir y experimentar dificultades en su maternidad. Las mismas dificultades. ¿Cuál es la única gran diferencia entre la mujer cristiana y la mujer no cristiana? Las dos van a experimentar las mismas circunstancias y las mismas dificultades siendo madres. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? La gran diferencia. ¿Cómo? Ya están así como... Tiene dos ruedas, tiene un manubrio, tiene un asiento. Suena como a bicicleta, pero voy a decir Jesús, ¿verdad? Porque esa es la respuesta. ¿Cuál es la gran diferencia entre el sufrimiento de dos personas? El mismo sufrimiento que la persona cristiana a través del sufrimiento va a experimentar algo que la no cristiana no lo va a experimentar. No que no se va a desesperar, la persona cristiana también se va a desesperar, la persona cristiana también va a llorar, la persona cristiana también va a experimentar el dolor, el sufrimiento y la desesperación. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar con la persona creyente? Va a conocer a Dios. Y la otra persona puede ser que cambie, puede ser que sea una buena persona, puede ser que se convierta como Viktor Frankl, que es un psicólogo muy famoso que estuvo en los campos de concentración nazis, judío, y salió y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y ha sido muy útil esa idea de que los seres humanos necesitamos un sentido en la vida para poder sobrevivir a la catástrofe. ¿Se convirtió en una buena persona? Sí. ¿Una persona útil? Sí, Viktor Frankl es una persona útil y buena. Nada más que no puede conocer a Dios. Y la persona que es creyente en Jesucristo, cada situación difícil nos va a llevar a conocer más la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Vamos a encontrarnos más con la realidad de esa salvación que un día conocimos, que era algo que pensábamos que con lo que estábamos de acuerdo. El evangelio me gusta, estoy de acuerdo, ok, soy pecador, ¿qué significa eso? Ok, Dios me ama, Cristo me justifica por su obediencia y por su amor, y eso está bien. Empezamos en la fe con esa creencia, pero conforme vamos experimentando el dolor en la vida y pacientemente vamos esperando en el Señor, ¿qué es lo que pasa? Vamos conociendo a Dios de una forma más profunda. Y yo te digo, hay personas que son creyentes, que son cristianos y no crecen en Cristo. Aunque son cristianos, la enfermedad los ha amargado más. Los problemas familiares los han amargado más, los han alejado más de Dios. Leen menos su Biblia, confían menos en el Señor, no tienen más gozo, no tienen más paciencia, no tienen más amor para los demás. Están más amargados, más deprimidos, están más alejados de todos, más aislados de todos, y son cristianos. Fíjense lo que estoy diciendo. Hay personas que dicen que son cristianos y están peor conforme el sufrimiento, conforme han ido experimentando el sufrimiento en sus vidas. No están más gozosos, no están más alegres, no son más abiertos, no son más vulnerables, no comparten más su fe, no sirven más. Si no sirven menos, están más duros, están más alejados, menos quieren tener que ver con la iglesia. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Tenemos que pensar muy claramente, Señor, en medio de las pruebas y del sufrimiento, ¿estoy creciendo en el amor de Cristo? ¿Estoy conociendo más la salvación en Cristo y estoy más fortalecido en mi fe? ¿O estoy peor? ¿O estoy peor? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Estás conociendo más a Jesús o estás creciendo en el Señor? Fíjense, esos cristianos a los que les habla Santiago, a los que les dice tengan paciencia hasta la venida del Señor, estaban sufriendo las imperfecciones de su naturaleza pecaminosa. A pesar de ser cristianos, había gente egoísta, unos se ofendían, otros eran los ofendidos.
Las relaciones entre cristianos y en general con toda la gente es muy difícil. Fíjense, hasta ayudar a otros es difícil porque hay desconfianza, celos, envidias. Esto es algo que insiste tanto Santiago, las envidias, conflictos y en general un sentido de que las cosas deberían de ser mejor. Pero en realidad estamos en un proceso doloroso. Ahorita necesitamos un lugar para cambiarnos. ¿Tenemos cuántas semanas para cambiarnos? 5 semanas para cambiarnos. No tenemos un lugar para irnos. Ya tenemos, bueno, el Seminario Teológico Presbiteriano nos va a hacer favor de recibirnos. Vamos a tener que ir los domingos hasta Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. Y tal vez muchos de ustedes no quieran ir. No sé cuántos van a ir. Pero no tenemos después de eso, después de esos 3 meses no tenemos todavía un lugar. Dios no nos ha respondido, hemos buscado y no hemos encontrado un lugar. ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿Nos amargamos? ¿Nos resentimos? ¿Nos llenamos de temor? Tal vez esto es el fin de la Iglesia del Redentor. Tal vez sí, pero la salvación que tenemos en Cristo no va a cambiar. Nuestra posición delante del Señor no va a cambiar. Tal vez nuestra iglesia desaparezca, pero nuestra relación con el Señor va a seguir y vamos a ir a servirle, tal vez todos nosotros a diferentes iglesias en diferentes lugares y vamos a seguir sirviendo al Señor y vamos a llevar una visión de servir a la ciudad y vamos a continuar creciendo en la fe de Cristo, aunque el Redentor ya no exista. Qué precioso es poder poner nuestra confianza en un Salvador que nos ama, aunque no nos dice todas las cosas. Pero es algo difícil. Nos gustaría tener certidumbre, pero fíjense, los cristianos de aquella época estaban pasando por situaciones difíciles en sus relaciones, en sus circunstancias, y fíjense, ¿cuáles eran estas circunstancias? En el capítulo 4 de Santiago, si vamos a Santiago capítulo 4, versículos del 6 al 10 dice esto. Santiago capítulo 4, versículos del 6 al 10. Santiago 4 del 6 al 10 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nuestro pastor Rodrigo estaba orando hace un momentito diciendo: Señor, perdónanos porque queremos salvarnos a nosotros mismos. Esto es a lo que se refiere Santiago cuando dice: Dios se opone a los orgullosos. ¿Tú crees que tú eres suficiente? ¿Tú crees que tú sabes todo? ¿Tú crees que tú tienes todos los recursos? ¿Tú crees que tú te la sabes de todas? ¿Tú crees que tú sabes cómo funciona la fe cristiana? ¿Cómo funciona la Biblia? ¿Cómo funciona todo? ¿Tu confianza está puesta en ti? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a quienes. A los humildes, a los que están necesitados, a los que dicen: no sé nada, espero en ti, yo no tengo nada, no puedo controlar nada. Tú eres el dueño y el Señor de todas las cosas y pongo mi confianza en ti. Así que humíllense, dice en el versículo 7, humíllense delante de Dios. ¿A quién le gusta humillarse delante de Dios? ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta decir: Señor, tú tienes el control, yo no puedo? ¿A quién le gusta? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero qué bueno es tener las oportunidades de hacerlo. Y Dios dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué es más fácil, hacer lo que el diablo quiere o resistir al diablo? Para ustedes, ¿qué es más fácil? Para ustedes, ¿qué es más fácil? Piénsenlo bien. Para mí es más fácil hacer lo que el diablo quiere. Ser rebelde, ser egoísta, comportarme como un tonto, ser impaciente, insultar, ofender, vengarme, ser envidioso. Para mí es mucho más fácil hacer lo que el diablo hace. Yo sé que ustedes no, se ve que su santidad es más alta. Pero yo sí estoy aquí. Pero resistan al diablo, entonces tengo que resistir al diablo, tengo que negarme a hacer lo que yo quiero. Dice: y el diablo huirá de ustedes. Entonces no tenemos que estar pisando al diablo, cosas así. No. Resistan al diablo, él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida ¿entre quién? Entre Dios y el mundo. ¿A quién está escribiéndoles Santiago? ¿A personas no creyentes? Está escribiéndoles a cristianos. Y dice que la mayoría de los cristianos, o un problema muy común entre los cristianos del primer siglo, era que su corazón estaba dividido ¿entre quién? Entre Dios y ¿qué? Y el mundo. Nosotros no tenemos, nuestro corazón no está dividido entre Dios y el mundo, ¿o sí?
Qué difícil luchar contra ese amor que tenemos por el mundo y nuestra lealtad a Dios. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. ¿Qué les parece si terminamos aquí el sermón de esta tarde? Mi mensaje para ustedes hoy es: derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Vamos a orar, hermanos. Lloren, humíllense, que haya dolor en sus vidas en lugar de alegría. Vamos a orar, vámonos a nuestras casas. Este es el llamado a seguir a Jesús, a negarnos a nosotros mismos y a morir. ¿Quién quiere tener una fe así? ¿Por qué dice Santiago, tengan paciencia hasta que el Señor venga? Porque viene algo mucho mejor. Pero la verdad, es muy difícil ser cristiano. Recordemos las palabras que siempre decimos aquí de C.S. Lewis, que dice: si quieres una religión que te traiga paz y tranquilidad y que te la pases tranquila, no recomiendo mucho la fe cristiana. No recomiendo mucho la fe cristiana. Porque Dios va a intervenir en tu vida y va a hacer cosas que tú no quieres que haga y te va a cambiar para que puedas, ¿qué? No porque quiere cambiarte, no porque quiere que seas paciente. No, eso es secundario. Lo que quiere es que lo conozcas y conociéndolo y confiando en Él, entonces te conviertas en una persona paciente. Hoy el sermón no es sobre paciencia, sino se trata sobre cómo llegamos a ser pacientes. El mensaje no es, hermanos, sean pacientes. Ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es cómo nos convertimos en personas pacientes. ¿Cuál es el secreto para la paciencia? Fíjense, necesitamos ver cuáles son los tipos de paciencia de los que nos habla Santiago en esta carta, porque fíjense lo que dice. Ustedes también, en el versículo 8, dice: ustedes también deben ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros. ¿Qué es lo que entonces era común en la iglesia del primer siglo? ¿Qué es lo que era común? Que la gente, ¿qué? Se quejaran. ¿De quiénes? Unos de otros. La esposa, ¿de quién se queja? Del esposo. El esposo, ¿de quién se queja? Y los papás, ¿de quién se quejan? Y los hijos, ¿de quién se quejan? Y así. Parece que esa es la vida, parece que esa es la condición común del ser humano. Estarnos quejándonos de otros. Tenemos que quejarnos del gobierno, sea el gobierno que sea. Tenemos que quejarnos de los vecinos. ¿No te quejas de la gente en tu trabajo? ¿De tus jefes? ¿No te quejas de tus empleados? ¿No te quejas de tus compañeros del trabajo? ¿No te quejas de tus maestros si eres estudiante? Y si eres maestro, ¿no te quejas de tus alumnos? Es decir, lo natural es que estemos continuamente en una actitud de queja ante la vida, de estar insatisfechos con la vida. ¿Esa es la actitud que tú tienes? ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste de alguien? Obviamente lo único de lo que no se queja, ni yo sé, y gracias, es del pastor. Es de la única persona que no te quejas. ¿Sí o no? Y los pastores no se quejan de las iglesias. O sea, es decir, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es la paciencia? Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Fíjense lo que dice Santiago, no se quejen, porque prácticamente estar quejándonos de otros es estar juzgando a otros y poniéndonos a nosotros como si nosotros fuéramos, ¿qué? Mejores que las personas de las que nos quejamos. Eso es lo que dice Santiago. Acuérdense que cuando dice no juzguéis, no está diciendo que no juzguemos las cosas. Claro que sí, Cristo juzgaba a las personas, ¿sí o no? Hasta llamó a los fariseos ¿cómo? Sepulcros blanqueados, raza de víboras. No, o sea, sí podemos juzgar las cosas porque Dios nos da los elementos para juzgar las cosas. La cuestión está en que no solamente juzgamos algo que está mal de acuerdo a la palabra de Dios, sino que en realidad desde nuestro corazón condenamos a las personas. Eso es lo que nos pasa, eso es lo que se prohíbe cuando se dice no juzguen, porque realmente lo que hacemos no es juzgar, sino condenar. ¿No nos gusta condenar a los demás? Nos encanta condenar a los demás. Nos encanta descalificar a los demás, despreciar a los demás, pero aquí dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta, ya viene el juez. Y dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Fíjense, los profetas hablaban en nombre del Señor y eran instrumentos de Dios. ¿Y Dios hizo lo que los profetas querían?
Elías acababa de matar a 400 sacerdotes de Baal, de este Dios al que se le sacrificaban bebés y que Dios detestaba esa adoración. Elías acababa de matar a esos 400 sacerdotes, bajó al río y ahí los degolló. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué triunfo! Porque además, delante del pueblo de Israel, Elías oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera los holocaustos que estaban llenos de agua. Y descendió fuego del cielo y todos testificaron que el Dios verdadero era Jehová de los ejércitos, era Yahvé. Y entonces decimos, oye, qué cosa tan tremenda, ya le dio el Señor la victoria a Elías. ¡Qué victoria! ¡Qué día maravilloso! Pero entonces viene Jezabel y le manda a decir a Elías, si mañana no te he matado, que me pase lo peor. Y entonces Elías tiene miedo de que lo maten y dice, ¿dónde está Dios? Pues si acabo de ganar la batalla contra los 400 sacerdotes de Baal, si Dios me dio una victoria hoy delante del pueblo y esta mujer me va a matar. Y entonces, ¿qué dice? Que salió, ¿qué? Huyendo a Horeb, el monte de Dios, a buscar refugio en Horeb. Iba además en el camino dijo, Señor, no soy mejor que mis padres. Señor, no soy mejor que mis padres, ya mátame, ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir. Porque Dios no estaba haciendo lo que él quería, que es lo que Elías esperaba. Después de esa gran victoria, ¿qué debía hacer Dios con el rey Acab y con su esposa Jezabel, que eran los que apoyaban a todo este culto de Baal? ¿Qué es lo que debía haber hecho Dios? ¿No debió haber acabado Dios con ellos? ¿No debió haber Dios acabado con ellos? Sí. Pero fíjense, Dios lleva a Elías deja que llegue Elías hasta ahí, hasta Horeb, y entonces dice que Elías se encontró con Dios. Y le dijo Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Es que me consume un amor por ti y ya no queda nadie más que yo, Señor. No queda nadie más que yo. Y tú no haces nada, me van a matar. Tú me necesitas. Y entonces dice que Dios hizo pasar un viento que rompía las rocas, un gran terremoto y un gran viento y un fuego. Y dice, pero el Señor no estaba ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento. O sea, es decir, Dios le muestra cosas poderosas a Elías, un viento muy fuerte que puede romper las rocas, un terremoto, un gran fuego que puede consumir lo que él quiera. Y después dice, vino un silbo apacible. Y cuando vino un silbo apacible, algo que no parecía tan poderoso, Elías se cubrió el rostro, cubrió su cabeza. Y entonces Dios le volvió a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Dice, me consume una pasión por ti. Pero han matado a todos los sacerdotes, solo quedo yo. ¿Y qué le dice Dios? Mira, regrésate por donde fuiste y entonces vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo y los que no mate Jehú los va a matar Eliseo y entonces alguien va a tomar tu lugar profético, alguien va a ser el nuevo rey de Israel y vas a ver, yo me voy a encargar de todo. Yo me voy a encargar de todo, Elías. ¿Saben qué era lo que Dios estaba haciendo con Elías? Dios podría haber acabado con los profetas de Baal solitos, ¿sí o no? Si el fuego que Dios puede mandar puede romper las rocas, si puede mandar fuego sobre lo que Él quiera, si puede hacer un terremoto que destruya una ciudad. ¿Necesitaba Dios a Elías? No. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería encontrarse con Elías íntimamente. Dios quería que Elías lo conociera íntimamente. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros a través del sufrimiento y las circunstancias difíciles? Dios no me necesita a mí como pastor. Dios quiere que yo me encuentre con Él de una forma íntima. ¿No te está llamando Dios a ti y a mí a que nos encontremos con Él de una forma íntima? Y así, encontrándonos con Dios de una forma íntima, ya no vamos a estar desesperados, ya no vamos a ser las personas impacientes. Vamos a tener la capacidad de confiar en el Señor y de ser pacientes con los demás, con tu esposa. Cuando tú tengas una intimidad como la que Elías experimentó en Horeb con Dios, entonces vas a ser paciente con tu esposa.
Vas a ser paciente con tu esposo, vas a ser paciente con tus hijos, vas a ser paciente con tus papás, vas a ser paciente con tus vecinos, vas a ser paciente con el pastor, vas a ser paciente con la 4T. Vas a ser, ¿por qué? Porque no vas a estar atemorizado, porque vas a estar lleno de confianza, porque conoces verdaderamente a Dios. ¿Cómo nos convertimos en personas pacientes? Cuando conocemos íntimamente a Dios y conocemos su amor y conocemos su misericordia. Fíjense lo que dice aquí es la palabra del Señor. En el versículo 11, entonces honramos de gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar también de Job, un hombre de gran perseverancia, no solamente los profetas, pero también Job. ¿Qué pasó con Job? Dios le quitó todo, hijos, casa, salud, todas las cosas. Y lo único que quería Dios era que Job, ¿qué? Lo conociera. Porque dice Job en el capítulo 42, después de todos sus sufrimientos, de oídas te había, ¿qué? Oído, te conocía de oídas. Sabía que tenía que ofrecerte sacrificios por los pecados. Sabía que tú castigas la maldad. Lo que no conocía es que tú me amabas. Y ahora mis ojos te ven. Dios no quería tener un esclavo que le estuviera ofreciendo sacrificios y que estuviera aterrorizado como estaba Job antes de conocer el amor de Dios. Pero después de toda la catástrofe que Dios trajo sobre su vida, ¿qué es lo que comprendió Job? Que Dios lo amaba, que no, Dios no quería esos sacrificios, que Dios quería que Job confiara en el Señor plenamente, en su amor, en su bondad. Y fíjense cómo termina diciendo este versículo 11 de aquí de Santiago. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor, ¿qué dice? Fue bueno con él. ¿Tú esperas que al final el Señor sea bueno contigo? ¿Cómo sabes que Dios va a ser bueno contigo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo tienes la seguridad de que Dios va a ser bueno contigo? En cualquier cosa que tú hagas. Algunos de ustedes se van a casar pronto. ¿Piensas que Dios va a ser bueno contigo al final de tu vida? ¿Qué va a pasar en tu matrimonio? Algunos de ustedes quieren tener bebés. ¿Creen ustedes que Dios va a ser bueno con ustedes? Si tienen bebés o no los tienen. Al final el Señor va a ser bueno con ustedes. ¿Tienen desafíos económicos? El Señor va a ser bueno con ustedes. Si tienen una gran pensión, no la tienen, ¿piensan que Dios va a ser bueno con ustedes al final de sus vidas? ¿Por qué tenemos esa seguridad? Porque estamos en Cristo. Porque Dios nos ha mostrado que está tan comprometido con nuestro bien, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué dice? No se pierda. No se pierda en las cosas de este mundo, no se pierda en su propio pecado, sino que tenga vida eterna, una vida plena. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida ¿cómo? En abundancia. ¿Qué quiere decir? Mucho dinero, mucha salud, muchas casas, mucho. No, abundancia. Que no te falte la gracia de Dios, que nunca te va a faltar el amor de Dios, que nunca te va a faltar su cuidado, que nunca te va a faltar su dirección. Que nunca te va a faltar su perdón, que nunca te va a faltar su gracia. Cuando tú comprendes esto profundamente, entonces te puedes empezar a convertir en una persona que es paciente, que no temes, No piensas, ¿qué va a pasar con mis hijos si me muero? Hay tantos cristianos que les he oído decir eso. ¿Qué va a pasar con mis hijos si me muero? Como si Dios te necesitara para cuidar a tus hijos. ¿Te das cuenta qué tontos somos? Que pensamos que nosotros podemos hacer cargo, que nos podemos hacer cargo de los demás. Que Dios nos necesita aquí para cuidar a nuestros hijitos, porque si nos morimos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Te das cuenta cómo hay personas que tienen 50 años en la fe cristiana y no entienden la fe cristiana todavía? No la viven, no la han experimentado, dicen esas tonterías todavía. Y entonces están aterrorizados, tienen temor del futuro, tienen temor de lo que venga. No que no tengamos temor, claro, tenemos que tener temor porque no somos tontos. Sabemos que hay peligros a nuestro alrededor, sabemos que pueden venir cosas terribles para nosotros. Porque Dios no dice que vamos a escapar de la persecución, ¿sí o no? Tenemos la promesa de que los que vivan realmente una vida comprometida con Cristo, ¿qué dice? Serán perseguidos. ¿Y qué dice Jesús a sus discípulos? Todos los van a querer, los van a amar por causa de mi nombre. Los van a odiar por causa de mi nombre. Bueno, ya aquí creo que ya estamos más animados. Vamos a terminar el sermón aquí.
No, fíjense, estamos hablando de la paciencia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, dice Santiago, porque el Señor está lleno ¿de qué? De ternura y ¿de qué? Y de misericordia. Yo te digo una cosa, solamente conociendo profundamente a Cristo, solamente conociendo profundamente su amor, solamente experimentando las pruebas y confiando en el amor del Señor en esas pruebas y identificándote como un hijo de Dios por medio de Jesucristo, comprado por la sangre de Jesucristo, confiando en la bondad de Dios, en su misericordia, en su ternura mostrada en la cruz por nosotros, entonces nos convertiremos en personas pacientes, personas que están confiadas, personas que no están quejándose de todo. Qué horrible ser cristianos y ser personas quejumbrosas. Qué horrible ser cristianos, llenarnos la boca de Jesús y estarnos quejando de los demás y estar en conflictos con los demás y estar llenos de envidia y estar llenos de malas relaciones con los demás. Qué terrible que eso sea nuestra fe cristiana. Pero qué precioso y qué desafío tenemos hoy de parte de Santiago, que nos dice: recuerden ustedes que al final el Señor será bueno con nosotros, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Y finalmente termina con algo que me sorprende este texto. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. O por fin, no estábamos hablando de paciencia, y ahora dice que entonces no hagamos promesas, no hagamos, ¿cómo se dice? Juramentos, ni por el cielo ni por la tierra. ¿Qué tienen que ver los juramentos con la falta de paciencia o con la paciencia? ¿Qué personas son las clases de personas que dicen: te lo juro por Diosito? ¿Qué clase de personas son esas? Cuando una persona hace eso, ¿qué sabes de esa persona? ¿Qué le urge? Algo le urge. Te lo juro por Diosito que te pago la próxima quincena. Te lo juro por Dios que sí voy a hacer esto. ¿Qué es lo que sabemos de la persona que jura, que nos quiere convencer con sus juramentos? ¿Es una persona que confía en Dios, que está tranquila? O jurar de esa manera, ¿qué es lo que manifiesta? ¿Qué es lo que manifiesta? En primer lugar, manifiesta que no conoce a Dios, manifiesta que no sabe quién es Dios, pero manifiesta una ansiedad por lograr algo y por eso jura, porque quiere quedar bien con alguien, quiere convencer a alguien de algo y está ansioso y por eso jura. Entonces las personas que hacen juramentos apresurados son personas que quieren algo rápido. Yo te juro esto, Dios, pero si me das esto rápido. Yo voy a hacer esto, Dios, pero si tú me das aquello. Entonces no dicen, no juren. Sean pacientes, esperen en el Señor, pongan su confianza en Dios y no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. No se apresuren a comprometerse a nada. Esperen en el Señor. Porque quiero que nos quedemos con esto. Porque el Señor es bueno. Porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. A veces yo no creo que el Señor está lleno de bondad. No pienso que está lleno de ternura y de misericordia para mí. Pero hoy vamos a venir a la mesa del Señor y vamos a recordar otra vez su misericordia, su ternura, su compasión por nosotros. Y vamos a tomar el pan y el vino. Qué rico es tomar el pan y el vino. Qué rico es poner una galleta dulce en tu boca, masticarla y te satisface. Y luego tomar el vino. ¿Y de dónde proviene todo esto? No proviene del amor de Dios. No proviene de la provisión de Dios para nosotros. ¿No has visto la provisión y el amor de Dios en tu vida? ¿No te consta que Dios está comprometido contigo a perdonarte, a amarte? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta hoy? ¿No nos ha dado Dios todo lo que necesitamos en Cristo? ¿Qué nos falta hoy para dejar de quejarnos, dejar de estar ansiosos y vivir una vida apacible que honre al Señor, de servicio al Señor? ¿Qué nos falta hoy? ¿Saben qué nos falta? Fe, confianza en el Señor. Y por eso hoy quiero invitarlos otra vez a que pongan su fe y su confianza en la obra de Cristo. Porque nos olvidamos rápidamente y nos llenamos de temor por el futuro y nos olvidamos de la
misericordia y de la ternura del Señor por nosotros. Mientras tomamos esta comunión, pensemos en la ternura y en la misericordia del Señor. Nos la ha mostrado claramente en Cristo, en la cruz de Jesús, en la vida de Jesús, en su obediencia. ¿Podrás poner tu fe otra vez en Cristo hoy? ¿Deberíamos de poner nuestra fe en Cristo hoy? Ese es el secreto de ser pacientes. No hay otra forma de ser paciente más que poniendo nuestra fe, nuestra confianza en esa obra preciosa de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, Señor, Santiago es un instrumento en tus manos, Padre, para exhortarnos a pensar en las implicaciones de la fe cristiana. ¿Cómo debiéramos de vivir si realmente tuviéramos una fe puesta en Jesús? Si realmente nuestra confianza estuviera puesta en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su promesa de que va a venir pronto por nosotros. Señor, el proceso de santificación es difícil. Quisiéramos que fuera más corto. Quisiéramos que, Señor, tú nos transformaras rápidamente. Pero no, Señor. Quieres que te conozcamos. Quieres que caminemos contigo. Quieres que pongamos una vez y otra vez y 1000 veces nuestra confianza y nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, no hay forma de ser santificados, de ser cambiados, de convertirnos en mujeres pacientes, en hombres y mujeres pacientes que no tienen miedo, que confían plenamente en ti, Señor. Llévanos a ser hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres que están confiados en ti, que son dignos de confianza. Padre, tú mereces nuestra confianza. No solamente deberíamos de confiar en ti, pero tú mereces toda nuestra confianza. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones y perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos adquirido los hábitos del mundo alrededor de nosotros, hábitos de impaciencia, hábitos de queja, hábitos, Señor, perniciosos para la sociedad. No, Señor, ayúdanos a ser luz y sal en medio de una sociedad que no te conoce. Queremos servirte, queremos vivir de una manera diferente, contracultural, que traiga honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.